Muy buenas tardes a todos. Muy bienvenidos a este espacio virtual que desde el año 2019 un grupo de liberales en plena pandemia se nos ocurrió armar para poder promover las ideas de la libertad entre todos aquellos interesados en compartirlas y armamos este espacio que se llama Movimiento Liberal Argentino. En esta oportunidad, hoy viene a vernos, a compartir su tiempo, un querido amigo, se llama Miguel Ángel Martínez. Para quienes no han leído aún su currículum que envié al grupo, lo voy a leer para ustedes. Desde el 2016 hasta el 2021 fue secretario académico de la Diplomatura de las Relaciones Internacionales de la UAI, ¿sí? La UAI. De la UAI. Es desde el 2016 hasta el 2022, es docente en la Diplomatura de Relaciones Internacionales. Es autor del libro Las claves esenciales de San Martín, columnista de La Voz de Chubut y posee una diplomatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Abierta Interamericana de la Facultad de Derecho. Es piloto comercial de avión también. Muy bienvenido, Miguel Ángel, y además es masón. Desde hace mucho tiempo que nos conocemos. Hoy quería, a partir de una consulta, un diálogo interno que se dio en el movimiento, en donde algunos sostenemos que sí, que San Martín efectivamente fue masón, que tuvo una formación militar y que se formó en el exterior dentro de los valores de la masonería. Algunos otros que también tienen un recorrido y una formación de historiadores sostienen que no. Entonces decidimos armar esta presentación e invitarte para que nos ilustres en función de tu recorrido, tu amplio recorrido. Muy buenas noches, Miguel Ángel. Te doy la ¿Qué, palabra. qué tal, María? ¿Cómo te va? Bueno, gracias por la invitación. Eh, yo obviamente considero no soy el dueño de ninguna verdad absoluta, como algunos sectores. Tampoco soy dueño de ninguna verdad revelada, sino que trato de navegar en una verdad posible y que sin duda, como toda verdad, se mueve en función de documentación y antecedentes que van surgiendo a raíz de la aparición pública. Así que tengo una posición obviamente tomada. No descarto que los que no opinan como puedo opinar yo estén equivocados, sino que muchas de las cosas que ellos sostienen las sostengo yo, o sea, coincidimos. Hay una controversia porque a veces se confunde un enfrentamiento que no se puede ser porque es católico y es una cuestión de religión. Y yo lo que hago es la separación, no es una cuestión de religión, sino es una cuestión de clero. Y clero y masonería, o sea, posiciones enfrentadas en la idea de construir una sociedad determinada. Sin duda, la Iglesia como institución es magnífica, hace tareas que nadie puede cuestionar en educación, en salud y demás, que es muy difícil no reconocerlo, sería una persona absolutamente desagradecida porque creo, y vengo de familia católica, creo que son buenos constructores. Después, en algún que otro punto, hay alguna manera de ver distinto a la sociedad. O sea, no, ahí es donde se produce ese choque, y ese choque, como tiene que ver con cuestiones de fe, va a ser muy difícil que ese puente se pueda cruzar, por lo menos por ahora. También es un tema superado, porque el mundo después de la Segunda Guerra Mundial adoptó una mayor tolerancia hasta donde es posible. Lamentablemente hoy parece que estamos olvidándonos de los hechos pasados y estamos cayendo otra vez en conflictos que dan miedo por cómo pueden afectar a nivel mundial a las personas, ¿no? Por eso es que este tema, que creo yo es un tema medio como, digamos, complementario a la historia de la vida de San Martín, que con sus hechos avaló, es suficiente, no hay nada más que podamos decir,
y es extraordinario cómo se desenvolvió. Yo creo que ha tenido una base en su vida católica, creyente, pero ha tenido también un aporte a través de su incorporación a las logias, que eran la forma habitual de debatir. O sea, las logias en España, para dar una idea, y me baso en la masonería realizada en la Universidad de Madrid, reconoce que ya desde antes de Carlos III las logias habían infiltrado, las logias masónicas habían infiltrado en todos los estamentos de la sociedad, ya sea en la monarquía, en el clero, en el ejército, y van a ir haciendo un trabajo de construcción de tolerancia a estos regímenes absolutistas y totalitarios. Estas ideas nuevas van a tener una gran explosión con la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa, al lado de España, va a ser un catalizador de esas ideas. Y esas ideas, por más de que no quieran ser infiltradas, van a ser infiltradas de diferentes maneras, como por ejemplo, el Carlos III, todos sabemos que envió una fuerza española que estaba en la Florida, el gobernador Galvez es su jefe, y van a tener un aporte a la lucha de la independencia de los Estados Unidos. Toda esa gente que estuvo ahí, que eran más de 12.000 soldados, barcos, dinero, y esos son los aportes, entre ellos está Francisco Miranda, van a tomar conciencia de una sociedad que decide de golpe salir de los cánones tradicionales, decide ponerse y sentarse y crear entre ellos algo que lo constituye, y crean un documento que es la Constitución, en el cual dejan plasmado que el hombre tiene derecho a la felicidad, que el hombre tiene derecho a ciertos derechos inalineables. Entonces, de golpe, todas esas tropas van a después volver a los diferentes destinos que tiene España, y toda esa gente que estuvo ahí va a recibir esa información y la va a transmitir a través de logias, de clubes literarios, de los pensadores que estaban en boga, siempre y cuando no estuvieran dentro del índex del Vaticano, que era que no se podían leer, solamente lo podían leer ellos. Con la Revolución Francesa, obviamente eso tiene un mayor alcance. Esa detonación va a ser, y uno se tiene que acordar, que en toda España, en ese momento lo teníamos a Pueyrredón, estaba Bolívar viajando por Europa, estaba San Martín, estaba Belgrano, estaba Carrera, estaba Zapiola, o sea, todo un montón de hombres que vivieron en carne propia el cimbronazo de la Revolución Francesa y cómo pegó en España. Lo dicen Belgrano, lo dicen sus memorias también, que ante estas nuevas ideas quedaba obnubilado, encantado, le fascinaban. Pero claro, chocaban estas ideas que eran liberales, ¿sí? Chocaban con una monarquía y un clero absolutamente cerrado y ortodoxo que no quería perder su cuota de poder. Básicamente ahí es donde se van a dar los principales desarrollos. Con la invasión napoleónica vamos a encontrar entonces una nueva andanada de una masonería bonapartista, que también es interesante analizarla porque no hay una sola línea de conducción de la masonería. Uno cree que es Inglaterra y tiene ese imaginario. Realmente hay diferentes colores. Ya desde 1735 hay diferentes colores que se enfrentan a la posición inglesa, y entonces se van a dar en ese marco por cómo se ve en la sociedad. Una cosa es cómo lo ve una monarquía constitucional, que es la inglesa, otra cosa es cómo los derechos se desarrollan en Francia, y en la parte continental se va a desarrollar de una manera distinta, van a tener una visión más cerca de lo republicano, y ahí esas ideas van a entrar a través de que, según un libro que es San Martín en España, del Instituto Sanmartiniano de Madrid, ellos entienden que San Martín va a tomar contacto con las logias masónicas cuando está embarcado en la Santa Dorotea y va a tocar el puerto de Toulouse, donde en ese momento se encontraba Napoleón preparando la campaña para Egipto. Napoleón va a fomentar el desarrollo de logias masónicas por todos lados, difundiendo las ideas de libertad, igualdad, fraternidad, tolerancia, propiedad privada, respeto a las religiones, libertad de imprenta, todos estos movimientos de liberales que se daban, que estaban totalmente vedados en España. ¿Por qué? Porque, bueno, al estar en ese momento asociados o velados con Francia, San Martín puede bajar a tierra,
toma contacto con las librerías de la zona. Una de sus grandes particularidades es la cantidad de libros que él trae. Es increíble porque dentro de todos esos miles de libros dedicados a temas botánicos, obviamente militares primero, botánicos, geografía, topografía, ciencia, filosofía, Rousseau, Voltaire, o sea, estaban incorporados. Entonces, increíblemente también hay un libro de masonería y hay un libro de la lectura de las manos, que está, ese no se ha perdido, eso lo tiene el, en Perú, está en Lima, se salvó del incendio, y uno dice, qué raro San Martín con un libro para leer las líneas de las manos. Quiromancia, ¿Cómo? quiromancia, Quiromancia, ahí está, quiromancia, no me acordaba la palabra, gracias. Está bueno el apuntador, gracias. ¿Qué por voy a decir? favor. ¿Pero qué se imagina a San Martín? Claro, a San Martín le interesaban todos los temas. Es decir, a San Martín como cualquier ser humano. No sé si creía o no creía, pero el hecho que le llamó la atención y también lo leyó. Es una particularidad de decir, una persona con un pensamiento libre, con una capacidad para entender el mundo en que estaba viviendo, descontento con la monarquía que le tocó vivir, descontento con Fernando, descontento con el príncipe Godoy, descontento con Carlos IV, una gestión de corrupción inmoral, sin nada que valiera la pena luchar por los valores que la monarquía española se merecía. Es así donde de golpe decide, bueno, entrar a trabajar en ese entorno de la masonería. Puede haber empezado por ahí, realmente no lo sabemos, pero eso es lo que dicen algunos libros. Otros plantean es el acercamiento a cuando es edecán de Solano, gobernador de Cádiz, obviamente, y jefe del ejército de Andalucía, que él sí era masón, eso está, digamos, declarado por lo menos en las fuentes históricas, y él va a tener una fuerte influencia francesa, porque en ese periodo en que España y Francia estaban muy amigados, Francisco, que es del Socorro, va a ser, lo llamaríamos hoy, el agregado militar en el ejército del Rin de Napoleón, del general Moreau, que también era un miembro destacado de la masonería napoleónica francesa. Esas ideas las va a incorporar, va a incorporar también las técnicas de combate modernas que él va a ver en el ejército francés, y es lo que después va a volcar a Andalucía, donde él es el comandante en jefe. Su relación con él es tan íntima, tan buena, que cuando lo matan en Cádiz, ellos que creían que era un afrancesado, o sea, comulgaba con las ideas liberales, pero eso no quiere decir que fuera un traidor a la patria. De hecho, que hace algunos años lo reivindicaron, obviamente, porque siempre estuvo con ese mote de que era un traidor a la patria. San Martín va a llevar siempre una imagen de él en sus ropas o en las mudanzas, siempre lo va a acompañar con una persona que le abrió muchísimas puertas. Hay algún autor comenta un acta, yo ahora no lo recuerdo, pero comenta un acta que dice que en una reunión se encontraba, de carácter masónica, se encontraba Solano, una serie de oficiales, y dice que había dos capitanes, uno llamado San Martín y otro llamado Martínez. No podemos decir que ese era San Martín, pero el nuestro, pero que había en un entorno algo, es una posibilidad. Está el otro entorno también que podemos encontrarlo, el que firma su jefe en el combate de Arjonillas, el que firma el parte, el que informa de la victoria de Arjonilla, aquel que lo lleva a la Gaceta Militar, aquel que le va a dar una imagen pública que no tenía. Hasta ese momento San Martín era uno de los miles y miles y miles de oficiales que tiene el ejército español repartido a lo largo y ancho de todo el mundo. Y cuando uno empieza a averiguar qué vinculación tenía este oficial Murguión, resulta que lo encuentra dentro de una línea masónica absolutista y monárquica, o sea, nada que ver con lo liberal. Lo encontramos a Compougny después, en Compougny también figura como con ese perfil, o sea, un masón monárquico absolutista, porque estaban todos muy fracturados. Pero sin embargo le van a brindar este tipo de apoyos. Con lo del 25 de mayo, el lío que hacemos nosotros, la invasión napoleónica, es verdad que empiezan a organizarse los americanos
a través de formas de logias masónicas, específicamente de carácter militar, pero ya venían debatiendo en forma no militar, pero se venían debatiendo los temas. El tema es que, valga la redundancia, es ese el valor, es el área de discusión. Las logias empiezan a funcionar como cuadros de partidos políticos. Esos cuadros de partido político no solo analizan lo militar, sino que analizan toda la situación que se estaba viviendo para tratar de dar un vuelco y cambiarla. O sea, tenemos un entorno de San Martín que lo vinculan, por lo menos tangencialmente, en un ámbito masónico. La mayoría de las veces uno quiere encontrar un documento, un acta, no sé, una solicitud de inscripción, un acta de afiliación, como si fuera un club. Realmente hay que partir de la base que un gobierno con las características de España de esa época, hacer algo parecido a eso era casi un acto de subversión, por lo tanto eran perseguidos, encarcelados y quizás, depende del nivel de gravedad, fusilados. Por lo tanto, no había manera de hacerlo de otra manera. Esto es como si uno quisiera, en la época de Franco, que sí trabajaban logias masónicas, no van a encontrar mayor documento. Franco contra la masonería hizo un desastre completo y la gente se reunía clandestinamente por ahí en una plaza, por ahí en el medio de un campo, en un bosquecito, a seguir tratando de ver cómo se solucionaban los problemas cotidianos. Y de paso, si querían pensar de historia y filosofía, lo sumaban. Pero el tema era que no lo podían hacer públicamente, no van a encontrar soluciones a eso. Hay otro caso puntual que es de una logia, hay una escultura hecha creo que en Bélgica, está en Bélgica, que es una logia masónica que trabajó dentro de un campo de concentración. Una locura pensar que alguien iba a presentar eso, lo que hacían era trabajar en silencio. Después todas las formas, cómo se visten, cómo caminan, qué es lo que hacen, esos son para periodos de paz, son para periodos no convulsionados, son para cuestiones sociales, culturales, este, tienen todo un mensaje, el simbolismo, es decir, como cuando uno ve un uniforme de un granadero, no es porque está así porque le queda lindo, es así porque todo lo que usa ese uniforme tiene un mensaje y tiene una explicación. La masonería también en todos sus atuendos tiene una emoción, pero eso lo hace cuando estamos en periodos de democracia, de ideas abiertas a otras opiniones y discrepar, porque de eso es la lucha. Alguien decía que la democracia es el peor y la república es el peor de los sistemas que existen en el mundo. Lo que pasa es que no hay nada mejor, porque parte de que el hombre es malo, y ya parte de que el hombre es malo y corrupto, por eso genera tres poderes para que se controlen entre sí, tratando de que ninguno se le escape la liebre y se convierta en un autoritario, en un monárquico, absolutista. Y bueno, esas eran las luchas. Hablar de estos temas en esa época estaba vedado. Ahora bien, Alvear va a generar ahí una logia que se llama Caballeros Racionales. Y todo el mundo conoce que en este caso Alvear era masón, o lo dan todos por sentado que era masón. El tema es que no es una sociedad secreta porque la sociedad secreta en líneas generales no necesita ningún nombre. Ahora, las logias de carácter masónico tradicionalmente necesitan un nombre. El nombre le va a dar contención y le va a dar un marco de pertenencia al grupo que se forma. Y ahí es caballeros racionales. O sea, claramente está definido. Caballeros, en este caso hombres de honor de la época, lo que es un caballero en el sentido que todos conocemos, racionales. ¿Por qué? Porque están a caballo de las ideas de la Revolución Francesa, aquella que es la diosa razón. Hasta ese momento, hasta la Revolución Francesa, toda la sociedad giraba a través de Dios como centro del universo y giraba. Con la Revolución Francesa, aunque pues suena irónico, se saca o se corre a Dios del eje, pero aparece la diosa razón en el medio. Y la diosa razón es complicada. Y en ese momento son los choques ambos culturales y ambos de diseño. San Martín siempre va a decir que él se considera un republicano, pero a pesar de eso entendió, porque el criterio, el sentido común se lo estaba diciendo, que para Perú lo que convenía era una monarquía constitucional, no una república, porque para tener una república requieren todos los ciudadanos un nivel de preparación superior, y él mismo reconoce, si los Estados Unidos, porque él hace referencia más de una vez a Washington, con su nivel de preparación en la sociedad,
tiene los problemas que tenían en esa época. Imagínense un poco lo que hubiese pasado adoptarla en América, donde el 85% eran analfabetos, fácilmente influenciables, no sabían leer, no sabían escribir, se los asustaba, como me decían a mí de la chico, portate bien que si de noche te va a venir a buscar el diablo y te va a llevar. O sea, sugestionar a todo el mundo y entonces era más fácil manejar a la población. De ahí San Martín, Belgrano, todos los líderes americanos nuestros permanentemente abriendo bibliotecas, donando sus dineros para las escuelas de mujeres. O sea, había una vocación liberal en el concepto de la masa, el pueblo es el que tiene que prepararse. Pero para esto hay mucho tiempo. Estas logias, caballeros racionales, ¿sí? Número 3, que es la que está ahí, va a funcionar como una logia independiente, autónoma. ¿Por qué? Porque es así, las logias funcionan, hoy hay así. Hoy hay, si uno quiere definirlo de alguna manera, te diría, en la Argentina funcionando, no sé, calculo unas, por lo menos 15 grandes logias distintas entre masculinas, femeninas, mixtas, que la gente no sabe. Uno conoce siempre la más antigua, que es la que está en la calle Perón al 1200. Es el edificio emblemático, es el edificio histórico, pero las otras trabajan en otros edificios y con otros perfiles, aunque la base sigue siendo la misma: el respeto, la tolerancia, la prudencia en las medidas, la educación y la preparación permanente del ciudadano, porque ese es el trabajo, generar un buen ciudadano para poder tener una buena república y generar una buena democracia. Si no, las cosas son parcialmente destruidas. Lo preparan, sí, la temática es muy variable, en esa época como a hoy. La temática de las logias es muy variable. Puede ser al que le guste algo más religioso, puede ser algo filosófico, puede ser político, puede ser económico, puede ser de salud, puede ser de educación. Y es lo que a veces la sociedad no entiende, porque si yo te hablo del Club de Leones, todo el mundo entiende lo que es el Club de Leones, todo el mundo apunta al Club de Leones y sabe lo que hace. En cambio, dice, voy a una logia que hace una conferencia y hablan de René Guénon. Y en otra fui y hablaron de San Martín, en otra la importancia de la jeringa en la medicina. Es decir, pero ¿cómo puede ser que sean tan dispares? Y sí, las temáticas son dispares, son culturales, son musicales. Es decir, trata de contener al hombre en todas las artes liberales que podría tener a su alcance. Y lo hace de una manera indirecta, usando a través de estos símbolos. En el caso puntual, volviendo a lo de las logias Caballeros Racionales va a trabajar después en Londres. Londres se va a hacer un ojo, pero va a dejar de pasar, no se mete, no es un tema que oficialmente a Inglaterra ni a la masonería inglesa le interese, es beneficiaria del hecho. ¿Por qué? Porque por un lado estaban ellos aliados contra Napoleón, los españoles, por otro lado estas logias en las cuales se debatían estos temas de liberales para trasladarlos a América, le era interesante que le minaran el terreno. ¿Por qué? Porque en definitiva le estaba devolviendo favores a España de lo que España había ayudado a Washington para la independencia norteamericana. Así que dejaba correr, júntense, no hay problema, todo el mundo feliz y contento. A mí me interesa venderles cosas, que era su gran problema, colocar su mercadería. Y ahí va a estar funcionando la logia Caballeros Racionales número 7, pero me están faltando las del medio. Se supone que las de 3, 4 y 5 van a estar formadas por otros americanos que van a tener su sede en Caracas, Bogotá. Algunas discusiones dicen que es México, otros dicen que es Baltimore en Estados Unidos, un punto de frecuente recalada de americanos en Estados Unidos. Por lo tanto, aquella Caballeros Racionales número 7 va a dar origen acá a Buenos Aires a Caballeros Racionales número 8. ¿Y por qué yo digo que es del número 8? Porque si uno averigua, y va a ver como los antecedentes que hay en el Uruguay, en 1814 lo primero que hace Alvear es fundar una logia, después de tomar Montevideo, y se llama Caballeros Racionales número 9. Por lo tanto, la 8 tiene que ser la de acá, no hay otra, no logia Lautaro. Lautaro, vos va a ser como todo, tienen que buscar un simbolismo en lo que quiere transmitir. Entonces, esta logia de Buenos Aires seguramente sería número 8 atendiendo, que hoy está, o sea, hoy sigue trabajando en Uruguay, continúa históricamente desde aquella época en forma ininterrumpida en la Gran Logia del Uruguay.
Entonces ahí tenemos una situación de un marco donde, bueno, San Martín se está desenvolviendo, donde todo el mundo reconoce los imperiales, la existencia de caballeros racionales, no le quieren dar una connotación masónica, pero por otras cosas que no tienen que ver con la política. La caballeros racionales, San Martín va a llegar en marzo, dijimos, de 1812, octubre de 1812 se produce la caída del primer triunvirato, generado por lo quieren llamar logia, lo quieren llamar partido de cuadro que vino atomizado y organizado, aprovechando de la desorientación política del primer triunvirato. Entonces, va a desplazarlo. San Martín va a llegar después porque aclara que él, cuando llega a la Plaza de Mayo, ya estaba todo concluido. Por lo tanto, es el niño, Alvear, el que va a estar atrás de toda esta movida, porque Alvear se considera el pequeño Napoleón de acá de las Provincias Unidas. Uno de los conflictos que van a ir generando entre Alvear y San Martín va a ser justamente su incumplimiento permanente como segundo jefe del regimiento. De hecho, después de la toma ante Montevideo, es benemérito de la patria. O sea, Alvear es mucho, mucho más joven y es un grado muy superior al que va a tener San Martín. Ahí entonces se produce una situación que va a ser el documento que va a seguir ahora, que va a poner en imagen Pablo o María, ya ni me acuerdo, sepan disculpar, que es curioso, es un tema curioso, es una carta que está en los libros, está en José Pacífico Otero, es una carta que San Martín le envía a Pueyrredón, que estaba preso, porque pertenecía al primer triunvirato. Pueyrredón, San Martín se entera que Pueyrredón estaba enojado, porque se había enterado que San Martín había tenido que ver con persecuciones a sus familiares, en su casa, a su hermano. Y al tomar conocimiento San Martín de esto, decide escribirle en una hojita. La vi yo porque la saqué yo la foto, o sea que la tuve en mi mano. A lo cual quiere dejarle claro a Pueyrredón de que él no ha tenido nada que ver con esas acciones violentas contra su familia, que él, si hubiese tenido algún tema en particular contra él se hubiese puesto al frente y como era San Martín lo iba a encarar. Y tenemos la imagen. Estoy viendo por qué no puedo bajarla. Dios mío, ay Porque Dios. recién estaba. Ah, sí, sí, esperamos un segundito. Sí, sí, la Habilitar tecnología. edición. ¿Cómo, Pablo? ¿Quiere que lo No, ponga hablé yo? yo, que habilites la parte de edición. Sí, es lo que intento. A ver. Share computer sound. Oh, El aceptado donde dice habilitar edición, el cartelito amarillo. es que no me sale ningún cartelito. Espera, ahí te lo comparto Ah, por código. a ver. Ahí me Pero perdí. hasta ahora lo podía hacer. Ahí se ve. Ahí va. ¿Vos lo podés mover, Pablo? Ahí está, muy Ahí bien. ¿Cuál sería? Ahí está. Lo primero. Esta carta entonces se le envía, es una carta tipo A4, un papel cortito, de puño y letra. San Martín le escribe, aclarando su situación como todo hombre que corresponde, pone la cara y le explica cuál es la situación y que él no ha tenido nada que ver con este tema. Al final de la carta él firma, es el único documento donde él firma. Pasemos otro abajo, se va a ver mejor ahí, firma con 3 puntos, que es para la época, hoy muchos lo siguen usando, bueno, pero para la época aquel que no estuviera en la masonería no se sabe, no hubiese sabido que una manera de identificarse entre unos y otros era a través de estos 3 puntos. Yo esto se lo he presentado a gente más preparada que yo en este tema, obviamente,
Y me dicen, no, eso puede ser por transferencia de tinta. Bueno, puede ser, yo les puedo decir, no soy un experto, pero bueno, gente que ha visto más documentos que yo, seguramente me lo confirma. Otros me dijeron, no, mira, eso, hay otra teoría, fueron agregados para 1880 para demostrar las ideas liberales de San Martín cuando se estaba discutiendo en el Congreso Nacional si la educación pública y privada tenía que tener un componente de materias religiosas o no tenerla, y entonces lo querían usar como instrumento de poder, como para respaldar esto. A lo cual digo, bueno, también realmente yo no puedo discutir eso, es posible, ambas posibilidades existen. Pero claro, después miro el documento y en la misma carta, en el dorso de la carta, le responde, en todo esto, le responde Pueyrredón, que estaba preso, así que no había ni mucho papel ni mucho para escribir, donde le agradece enfáticamente el hecho de que se haya acercado, que le haya enviado una carta, que haya aclarado la situación, que siempre lo considera un hombre, un caballero, un hombre de bien, bla, bla. Y después al final, si pasamos a la otra carta, no sé si ustedes, ahí está el detalle exactamente, y después en la otra vemos que en el dorso, Pueyrredón le dice, en la parte anterior, le dice, en definitiva, bueno, lo felicito, no me quiero extender más, lo felicito a usted, ¿no? Por acá, por, digamos, haber pertenecido y por la familia a la que usted pertenece, y por lo que es, y le pone 3 puntos. O sea, le está devolviendo el santo y seña, ¿sí?, de que él se reconoce como miembro de la logia y masón, y el otro le está diciendo, recibí el mensaje y te reconozco como por ser 3 puntos. Esta carta la escriben, o sea, no es un documento que yo inventé, yo lo leí en los libros, está en el de Pacífico Otero. Lo que pasa es que normalmente tienden a escribirlo obviando todo tipo de signos o algo que pueda, de simbología, sino es textual, lo leen de línea, lo mandan, cuando no, punto suspensivo, porque bueno, no era un tema que quizás preocupara a muchos historiadores o no les interesaba o no sabían. Pero bueno, acá estamos en presencia de una clara firma de San Martín con los 3 puntos tradicionales. ¿Pero son los únicos? No, resulta que cuando uno empieza a buscar en la biblioteca San Martín y empieza a buscar papeles y empieza que están totalmente digitalizados las cartas, miles y miles de cartas de acuerdo a los periodos, muy bien organizados, cualquiera tiene acceso a eso, empieza a ver que estos tipos de simbología empiezan a aparecer en otros documentos. A ver cuál es la que sigue. Por ejemplo, esta, que es una carta que le dirige a Belgrano, donde lo trata de mi hermano y amigo, y le pone la H, que es típica hoy en día, y como hace 200 años, la forma de comunicarse con un masón, con otro masón, y el tratamiento de mi querido amigo, o mi hermano y amigo, que es otra. Pero bueno, supuestamente no había, o sea, no eran masones. Esto no quiere decir, porque volvemos a lo mismo, la diferencia y la discusión no es con la religión, la discusión es con la posición del clero desde un punto de vista terrenal, político y de pérdida de privilegios que tenía en esa época. Esa era la gran lucha entre los liberales y los monárquicos absolutos, y que había de ambos bandos, porque logias había en ambos bandos, masones había en ambos bandos, y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de el virrey La Serna, masón, liberal y monárquico. Coincidía con San Martín en 2 de los 3 puntos. ¿Y yo cómo puedo decir eso? Porque a su vez están las memorias del general Iriarte, que cuando viene embarcado y junto en el mismo barco viene el futuro virrey de La Serna, preside la ceremonia de incorporación de un miembro de la masonería, en la cual se incorpora él, Iriarte se incorpora. Y está perfectamente descrito, o sea, cualquiera de ustedes puede ir a las memorias y las puede bajar, y ahí está descrita una ceremonia que es muy parecida a lo que hoy se ve. Por lo tanto, tenemos ahí otra influencia de nexos, aunque estén en bandos opuestos. Estas son las cuestiones que tiene la masonería, que a veces dicen, bueno, no, esto es lineal, esto es verticalista, la línea baja así. No baja así, justamente por ser una sociedad que intenta el debate, que intenta
llegar a conclusiones que puedan unir partes, generamos estos espacios. A veces la política lo hace imposible. Acuérdense ustedes, Sarmiento, gran maestre, o sea, presidente, vicepresidente, Alén. A ver, en la calle estaban enfrentados, pero sin embargo, dentro del espacio de la calle Perón, o Cangallo, o Perón, estaban los dos tratando de ver cuáles eran los puentes que se podían generar a los efectos de evitar conflictos que eran en esa época, acuérdense, siempre eran muy violentos y muchos muertos en muchos de los casos. Por lo tanto, son estas contradicciones. Vamos a tener, no sé, un Pinochet y un Allende. Sí, pero ¿cómo? Si uno fusiló al otro, podemos tener, no sé, a Somoza y Sandino y a Lincoln con Pike. Es decir, siempre hay estos conflictos entre opuestos, pero la idea siempre es tratar de construir, pero después ellos, hombres políticos, responden a las bases y a lo que la situación les va diciendo, pero por lo menos tienen una voluntad. Sigamos otra página acá que también le dice y termina, y saludo a los demás, a Pinto, Cruz, bla, 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 y a los demás hermanos. ¿Sí? Cuando está por cruzar los Andes, esto va dirigido también a la Prida, ¿sí? Donde abajo se puede ver perfectamente que también te dice que le manda a usted saludos, no me acuerdo ahora, a Godoy y al resto de los 4 puntos, ¿sí? A los de la logia, 4 puntos. Eso es institucional, se sigue usando hoy, se usó hace 100 años. Hoy ya es Vox Populi, hoy, vamos a ser honestos, mucho de lo que yo estoy diciendo era secreto en el siglo XVIII, en el siglo XIX, solamente reservado a una pequeña élite que formara parte de esos grupúsculos, esos elementos políticos, culturales que se desarrollaban en las diferentes sociedades. Hoy cualquiera entra en internet y encuentra toda la información que quiere. Lo que no quiere decir que pueda entrar a una logia, porque seguramente va a cometer errores por desconocimiento. Pero todo lo demás hay en YouTube videos, gente que habla a favor, gente que habla en contra. Bueno, es lo que hay, es así, el mundo es dual básicamente. Hay una carta en los archivos muy piola donde San Martín le está avisando a un hermano que está en Chile que está por cruzar, entonces le manda a avisar y le dice, Miguel, hermano Miguel, dice, espero estar en Chile para el 14. Voy con los 4.500 pesos. Espéreme, tal cual habíamos acordado, y firma H. José. O sea que obviamente le estaba comunicando a otro miembro de una logia de allá de que se estaba cruzando con 4.500 hombres. Acá nos encontramos entonces, y ahí viene esta carta, que dice, acuérdense que tanto Mitre como Sarmiento sostienen, no puedo obviamente descartar su capacidad, eso es elemental, pero digamos, ambos coinciden en que le dicen que esto habían adoptado prácticas de los masones para comunicarse no siendo masónica. Bueno, ahí tenemos primero, los dos eran masones y los dos estaban obligados a hacer reserva de la información de cómo funcionan las logias y demás. Es un poco complicado entonces que ellos decidan hacer público. Entonces una salida elegante, literaria, es no nos metamos en este lío, digamos que eran logias que adoptaron prácticas masónicas. Poco raro, ¿por qué? Porque no siendo masones, resulta que los masones, cualquiera que andaba caminando por la calle, podía saber cómo comunicarse unos con otros, tener la escritura, usar los signos o las palabras de identificación que se usan habitualmente. Y resulta que entonces son muy malos los masones. Si pasó eso, realmente hay que reconocer que los masones no saben guardar ningún secreto ni ninguna información confidencial. Entiendo yo de que esa postura es, no andemos en el tema, con esto salimos del paso, porque ellos también estaban ajustados a esto de respetemos, como dijo San Martín cuando le pregunta Miller en las memorias, ¿por qué no me cuenta algo más de las logias de Buenos Aires? Porque lo trataron muy mal. Y es verdad, sí, la masonería y algunos masones no es lo mismo la Universidad de Buenos Aires que los contadores y los abogados que están presos. Acá es lo mismo. La masonería le da cierta base
y después los hombres actúan según su saber y entender o intereses. Entonces, hoy día, si algún masón lleva a la justicia civil algún tema de discusión interna, va a ser expulsado en forma inmediata. Se tienen que resolver puertas adentro, no se tiene que hacer ni ventilar. Eso es algo que es histórico en la masonería. Entonces, de esta manera, estos dos masones, encumbrados, grados importantes dentro de la institución, mantienen su reserva. Es una serie, porque si no, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque esta misma gente empieza a hacer este tipo de cosas, que es crear un código para comunicarse con las sociedades secretas o los espías que están en los otros países, donde uno de golpe ve que dice un nombre 180. ¿Sí? Pasemos a otra de las imágenes. Fíjense ustedes la cantidad de nomenclatura alfanumérica que van a ver dispersos. Estos son sacados del archivo Mitre. Es decir, tenían la capacidad para crear un código de identificación y comunicación secreta entre ellos sin necesidad absoluta de utilizar la nomenclatura o forma masónica. Entonces había dos corrientes trabajando todos con los mismos ideales y con los mismos objetivos. Ahí atrás, se ve perfectamente que eran las comunicaciones que han sobrevivido y que están en los archivos, en este caso del archivo Mitre, ¿no? Sigamos con otra carta. Acá lo tenemos un poco más claro, cifras y claves, cómo las letras iban poniéndose. Todo esto el principal desarrollador va a ser Álvarez Condarco, que es por lo menos el que inicia todo esto de los criptogramas y tratar de mandar mensajes a los patriotas en forma clandestina. Y después estaba la otra, la de los masones, que entre masones se entendían. Acá hay toda una carta escrita arriba, con cifras, y abajo está la traducción, Boqui, queridísimo Boqui, bla, 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 que son todos nombres en clave, Rodil, bla, bla, todo, fíjense, arriba y abajo. O sea que no necesitaban adoptar prácticas masónicas ni nada, si no lo eran. Podían perfectamente, era la materia gris más iluminada que había en América. Así que esto es un poco, para mí es muy claro el tema. Pasamos a otra, porque tampoco los quiero ocupar. Acá no se ve más arriba, no sé si hay otra donde se ve arriba, creo que está en la página 2. Sí, acá arriba. Esta carta es del archivo de Perú, donde un masón llamado Caupolicán, Paz Roldán, algo así como el Mitre peruano, bucea en los archivos e identifica esta carta dirigida a San Martín con el nombre clave de Inaco. Ese era el nombre simbólico Inaco. Un Inaco es un semidios que va a participar en un conflicto entre dioses mayores, y su mayor aspiración era terminar con ese conflicto y retirarse a vivir a algún lugar tranquilo de la tierra con la familia. Casualmente es lo que infinidad de veces San Martín le escribe a todos sus amigos, diciendo de que él quería terminar el conflicto y ir a su ínsula cuyana, alejado de la política, aislado. O sea, no eligió a Zeus, no eligió a los grandes dioses, a Apolo, sino que eligió con la sencillez un nombre de un dios más bien secundario, pero que reflejaba su identidad al elegir ese nombre simbólico. Y los únicos que controlaban la correspondencia, tanto de espías como masónica, eran San Martín personalmente y Tomás. En la secretaría privada o secretaría secreta, ningún otro tenía acceso a esta información, ni a ni a lo que decían cada una de esas cartas. Sigamos en la otra página. Acá, bueno, acá están algunos nombres claves que se usaron en la época. San Martín, en estos casos con los espías, usaba Arístides, de la Serna era Nabucco, Cochrane era César, hay que buscar ironías también, en amarillo era Calígula, por abajo aparece Guayaquil, que era la deseada, el nombre, fíjese, un nombre simbólico, porque había conflicto de quién era Guayaquil y a dónde iba a caer. Iba a ser independiente, iba a caer para Colombia, iba a quedar para Perú, entonces era la deseada. Todo tiene un mensaje, y después otra serie de nombres ahí en el medio, tienen que ver con esa identificación de idea y de simbolismo, ¿no? Después pasamos a otra. Esta también es interesante. En 1821 San Martín es protector del Perú,
Y en la parte de arriba vemos que el firmante abajo, García del Río, un hombre de la Mesa Chica de San Martín, y con una excelente relación, y que va a ser también después la primera muy breve biografía de San Martín cuando él se va al exilio, le está explicando al Maricarlos Uriaga, otro hombre de la costilla de San Martín que ya venía desde Mendoza y que a su vez peruano de origen, pero que ya venía de ser un hombre valiente en las invasiones inglesas, le comenta cuál es la nomenclatura asignada masónica en la parte de arriba y después una serie de otras nomenclaturas a autorizar en el intercambio de información. Ahora bien, si San Martín no era masón, realmente no entiendo cómo podía saber qué comía y qué amantes tenía el virrey, pero no sabía que en su entorno había todo un ejército de miembros de la masonería. Que me perdonen, no lo puedo creer. Gregorio Gómez, uno de los primeros que va a generar un vínculo muy afectivo acá en Buenos Aires, que él reconoce como uno de sus 3 únicos amigos, que eran Goyo Gómez, O'Higgins y Tomás Guido. Con él se tuteaba, inclusive, cosa que no hacía por ahí con los otros dos. Fidel López reconoce, dice, era uno de los únicos que sabía escribir e interpretar códigos masónicos. Si no lo era, realmente no me cierran, o sea, no discuto otras opciones, pero que todo tiene que ver con la política y no con la religión. Todo tiene que ver, vuelvo sobre cuestiones terrenales, no sobre cuestiones espirituales. Las religiones son expresión íntima de la divinidad y corresponden a cada fuero interno de las personas, pero cuando toman estado público pasa a ser una campaña política. Después, ¿qué seguimos con este? Porque no me quiero no me quiero, digamos, extender del tiempo que me asignó el grupo. Este es el famoso diploma que recibe San Martín cuando va a visitar a su amigo ya él retirado del Perú, de Daj, en Daj, en la ciudad de Daj. El conde que le dice, pero realmente no hay nada que identifique nada masónico. Habla de la gualda, de los sindicatos, de las construcciones, pero es un título honorario de ciudadano, muy cómico, porque ahí le dicen que él es colombiano. Es decir, tenemos a un San Martín colombiano, esta es otra parte. O sea, no tienen idea dónde quedaba América ni cómo estaba dividida los ingleses en esa época. Esa es otra de las caras que se ve del mismo diploma. Todo prolijo, todo muy lindo, eso está en el archivo Mitre, a disposición de cualquiera. Algunos dicen, bueno, esto es una pista, no es ninguna pista masónica, punto. Esto es un diploma honorario como ciudadano, y bueno, a su vez era gran maestre provincial su amigo, pero bueno, ese es un tema de él. Algo habrá logrado. Esta es otra parte donde dice gran bla, 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 otra parte del mismo diploma. Esto era bueno. Acá, bueno, está lo de las logias de Bruselas. Acá es donde empieza, a mi entender, a desaparecer la figura de San Martín como masón, empieza a licuarse, o sea, lo encajo en un periodo desde 1808 hasta que se instala en Francia, 1830 aproximadamente, y después no hay más registros de ninguna vivencia masónica, excepto que haya sido a través de su amigo Alejandro Aguado, que también era miembro de la masonería francesa. Entonces tenemos estas luchas, ¿no? Acá está esta logia Perfida Mité, que hace una medalla conmemorativa. También me ha pasado lo mismo, o sea, me dice, no, pero no sabemos si la recibe. No, realmente no lo sabemos. No hay nadie que pueda decir eso. No, por lo menos hasta ahora no han aparecido ningún documento al respecto. Lo que sí sabemos es que el rey, Guillermo de Bruselas, de Bélgica, le pide a su escultor real, Henri Simon, le pide, que era uno de los mejores, le pide 10 medallas de 10 personalidades que en esos momentos estaban viviendo en Bruselas. Ellos estaban en un momento de lucha también entre monarquías y liberalismo, conmemorativo porque eran personas ilustres que habían elegido pasar por lo menos un tiempo o una parte de su vida dentro de Bélgica. Así que tiene la oportunidad de hacer estas tallas del frente, del lateral de cada una de estas personas, y es lo que considera el perfil más fidedigno desde el punto de vista de la numismática de lo que era el perfil de San Martín. Eso es lo que aparece publicado en un diario.
que esa es la normativa que sale. Pero Henri Simon pasa a ser, es miembro de la logia Perfea Amité, y resulta que hace esta medalla donde en el dorso está escrito en forma masónica, digamos, la presencia del Libertador. No me acuerdo si está el dorso, creo que sí, que hay una foto con una ampliación del dorso. Acá está, ¿eh? Donde dice, acuérdense de los 4 puntitos, ¿no? La logia Perfea Amité, constituida, 3 puntos, a los, en el oriente de Bruselas, el 7 de julio de 5807, o sea, fundada en el 1807, para la nomenclatura masónica de 5000, al general San Martín, 5825, o sea, 1825. Yo no sé si la recibió o no la recibió. A lo mejor no la recibió nunca. Lo que sí me llama la atención es que nunca las logias masónicas, hasta no hace más de 30 años, hicieron homenaje a no masones. Siempre fue dentro de las puertas para adentro, no a alguien que no fuera de la masonería. Entonces, recién en los últimos, te repito, 30 años, 40 años, empezaron a entregarse títulos honoríficos, medallas conmemorativas, plaquetas de recuerdo, a conferencistas, a gente que ha venido a la logia a trabajar o a contar algún tema en particular, o que ha sido una persona destacada en la comunidad. O sea, no había posibilidades de que hicieran una medalla para alguien que ellos no supieran que era masón. Cuando me discuten lo de, bueno, está bien, si hizo eso, quiere decir de que tenemos que tener otras 9 medallas con un dorso similar, porque lo hizo para todas las figuras destacadas. Hasta ahora no aparecieron ninguna de las otras. Hasta ahora la única que hay vigente es esta. Por lo tanto, hasta que no aparezca, donde aparezca una más, yo me rectifico. Ahí sí puede ser entonces que Henri Simon, aprovechando que tenía los puños de cada una, hizo un dorso conmemorativo para repartir entre los miembros, como obsequio protocolar entre ellos, pero que solo hiciera una, y la única que apareció es la de San Martín, para mí por lo menos me deja como que no me parece, digamos, sigo sosteniendo que tuvo una participación mayor en un periodo determinado de tiempo, como pasa en cualquier sociedad. En la actualidad hay gente que en la masonería está 1 año, 2 años, están 70. Según lo que entendió, le era constructivo en su vida. Eso es todo, digamos, esos son mis argumentos. Pero San Martín, no, ya no vamos a entrar ahora en la parte de si está dentro o afuera de la catedral, porque no es el tema, digamos, no es el tema en cuestión. Tengo también mi posición tomada que está dentro de la catedral, pero bueno, la masonería tradicional sostiene que no, que está afuera y que está inclinado, como dice ahí, falso. Para mí es falso, pero bueno, no creo que sea un tema de interés ahora. Como cierre, estas son las medidas que tomé yo. Ahí atrás está para mí el sarcófago de San Martín, está ahí, eso es una etapa de inspección, según mi visión, y es la manera de acceder o no para si uno tiene que hacer mantenimiento, reparaciones. Ya lo tuvo que tener en cuenta el escultor cuando hizo el diseño. No abajo en la base, no puede ser nunca ahí abajo, es imposible. Y aparte las actas dicen que se colocó y estaba no solo el presidente, el vicepresidente de la Nación, estaba la comisión instaladora, estaba Monseñor Aneiro, todos mintieron, estaba abajo inclinado, pero todos se pusieron de acuerdo a mentir, una gran conspiranoica relación. Para mí está ahí atrás de friso, dan los tamaños perfectamente, de entrada, de espacio como para colocar, bueno, pero bueno, eso a algún momento alguien, no sé, informará más correctamente o hará una inspección si así lo autoriza el gobierno o la iglesia, para decir si está ahí adentro, déjense de hablar otras cosas, del ancho, del largo, pero esa es mi visión. A veces mis posiciones molestan a algunos sectores de la historia masónica como algunos sectores de aquellos que sostienen que San Martín no era masón. O sea, no soy una persona fácil de hacer amigos, sé que voy a tener que reflexionar sobre mi comportamiento. Y así vamos a encontrar que San Martín puede ser tomado como a ustedes les guste. Podemos, si quieren definirlo, acá me hice un pequeño machete para no olvidarme, como un agente inglés, porque le va a donar anti-inglés, porque le va a donar el sable a Rosas, su desarrollo y su defensa en la soberanía, pero en sí no sobre el anglo-francés, sino por la acción que San Martín, Rosas contra el bloqueo francés específicamente y no por la vuelta de obligado. Podemos
entrar en otras, que era, no sé, antimazón porque era enemigo de Alvear, bueno, ya lo demostré, la masonería tiene esas dos dualidades, que era también antiliberal porque a su vez apoyaba a Rosas por ser más bien un conservador católico, pero al mismo tiempo en su biblioteca abundaban libros de todas las mayores especies. Bueno, faltando 3 minutos, yo ya creo que con esto los aburrí, los saturé. Es una opinión más, seguramente es perfeccionable, seguramente a la luz de nuevas documentaciones podemos ir corrigiéndola y yo voy a ser el primero en pedir disculpas. Pero bueno, esta es la visión que yo tengo. No es la visión que, no hablo en nombre, aclaro, de ninguna institución.